que en esos años también, porque somos coterráneos en edad, ¿cierto? Bailamos esta canción con Kylie Minogue sin lugar a dudas, pero Patricia Rivadeneira en esos años, 1988, nos va a recordar alguna de esas maravillosas performances para recobrar la democracia en nuestro país. Tanta historia, una mujer que es parte de la historia artística, cultural, desde la gestión, pero también fíjese desde nuestra historia política. Patricia Rivadeneira, qué honor, qué gusto tenerte hoy en UCB Radio, aquí en el 103.5 FM, en Luz Verde. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, entonces, la radio de ustedes se escucha en Valparaíso y Viña, Sí, Valparaíso, Viña, Limache, Machet, ya, Quilpué, toda la Villa región. Alemana, toda la región. Así que todos te están escuchando aquí, Patricia. ¿Cómo Sí, es estás, que, es Patricia? que no, Cuéntame. cuando vaya para esos lados para sintonizarla, porque me gustan mucho las radios, una de las cosas más bonitas que encuentro que son las radios locales, Sí, como que le pues. da, te insertan al tiro en el panorama y en el lugar en donde estás. Te, Así es, re- te, pues. te- te ubican. Yo estoy muy bien. Qué bueno, Eh, 103.5, no te puedes olvidar cuando ya pases, 103.5. sí, cuando llegues Sí, ya a la región de Valparaíso. voy harto para allá yo, así Sí, lo que sé, pues. Oye, Patricia, yo dígame. hablaba, a partir de la conversación del año 88, estábamos escuchando a Kylie Minogue, y era un año donde la performance, perdona, voy a partir en realidad porque estábamos escuchando ese tipo de música. ¿Cómo recuerdas esas performances, esas apariciones? Tengo acá el libro a mi espalda, ¿cierto? El final del Edén, que sin lugar a duda es un libro donde tú apareces también como una de las Así, artistas reconocidas por esta lucha desde la performance, ¿cierto? Junto a otros grandes, ¿cierto? Como Zurita, como Diamela Altit, que a través de la performance, como las yeguas del apocalipsis, ¿cierto? Con Pancho ahí, ¿cierto? Con Pancho Casas, el gran Pedro Lemebel, también fuiste sí. parte de esa historia. ¿Cómo recuerdas esos años? ah, eh, a ver, ¿cómo recuerdo esos años? Bueno, el año 88 yo estaba teniendo a mi hijo, así que eso es Mm, lo más importante que puedo mira, recordar de ese año. Y claro, estábamos en un momento crucial porque eh, a pesar de que no teníamos tantas esperanzas en que se acabara la dictadura, sí había un movimiento interno, interno entiendo decir, de cada uno de nosotros, pero también un movimiento de protesta que creo que de alguna forma podría haber, se podría imaginar similar a lo que pasó con el estallido mm, hace un par de años, pero muy diferente porque había una represión aún más brutal y, y creo que teníamos, muchos teníamos más miedo. mm. eh, ¿Qué te puedo contar? Pero a la Tota- vez había un movimiento interno en el sentido de que sentíamos que había que vivir la vida y tomarse la vida y tomarse la calle y tomarse los espacios de, de libertad que nos habían robado desde muy jovencitos, porque yo nací, o sea, yo casi me crié, casi todo el tiempo de mi vida fue en dictadura, te fijas. mm. Eh, no nací en dictadura, pero justo en ese trauma, como tú bien dices. Entonces creo que de alguna manera, como habíamos, es cuando ya le empiezas a tener menos miedo a la muerte de tantas ganas de vida, Mm. podríamos decir eso. Mira, Y han pasado, mira, qué gran frase. entonces me costó, porque estoy muy dispersa, pero no estoy en el lugar. Mm. Febrero ya tengo el cerebro un poco acalorado. Vamos a hablar de Oye, eso también. eh, pero entonces nosotros llevábamos ya algunos años trabajando en modo muy marginal. Marginal entiendo que no estábamos en lugares institucionales. Las instituciones, como todos sabemos, estaban Mm. intervenidas, cerradas o intervenidas por la dictadura. Sí, Las pues. mismas universidades estaban muy intervenidas. Entonces, esos espacios de mayor libertad eran espacios, como decirlo,
marginales clandestinos. Mm. Pero desde ahí, Bastante, desde la clandestinidad, ¿cierto? bastante clandestinos, y desde la clandestinidad también en el sentido de que no sé cómo, no eran espacios o situaciones que estuvieran en todos en los diarios ni nada por el estilo. Y desde ese espacio más marginal se va creando un movimiento de contracultura que no sabíamos Mm. bien cómo crecía así, Te de lo un pregunta, modo enorme, enorme, la sí, cantidad de pues. gente y de público que empezó a venir y a llenar estos espacios. Y es como siempre he pensado, el arte existe en la medida en que sea un rito compartido, un rito no solo de los que estamos arriba del escenario, sino de los que están también abajo del escenario, y en ese Claro, sentido vive por y para, ¿no? Los sí, demás. pues. Te lo preguntaba porque el 25 de febrero precisamente se van a cumplir 30 años de tu performance, ¿cierto? En el Museo de Bellas El, Artes, que 20 también, el el 27 de febrero. 27, correcto. Entonces, es importante porque son hitos que marcan desde la gestión cultural y desde la creatividad artística, ¿cierto? Marcan hitos que también tienen que ver con la política, con las libertades y con aquello, ¿no, Patricia? Estamos conversando con Patricia Rivadeneira, la destacada actriz nacional. Patricia. El 27 de febrero exactamente se cumplen 30 años de la performance del museo que nosotros le llamamos la performance de la bandera, de la cruz y Mm, la bandera. mm, Y estábamos en una conversación con los responsables del museo para hacer un acto, un acto, de un acto para resituar esa performance y volver a analizar tanto los medios, como reaccionaron los medios de la época, que escribieron, que dijeron, eh, qué dijo el mundo de la política respecto de esa performance. Entonces esa es nuestra intención. Parece que el 27 de febrero no va a poder ser, pero estamos esperando la fecha oportuna mm, para hacer este conversatorio al que queremos invitar a personalidades de distintos mundos mm, a reflexionar sobre el significado o lo que se puede leer desde hoy respecto de esa performance. mm. Con una pregunta podría yo tirar ahora aquí, que es, ¿qué? Preguntemos y veamos que nuestra gente nos escriba al 963-63-0007. Si estás escuchando a la actriz nacional, ¿cierto? Patricia Rivadeneira, 963-63-0007, o escríbeme al Instagram @Claudio Mardones Periodista para que podamos preguntarle. ¿Qué pregunta va a hacerse ¿Qué Patricia significa? Rivadeneira después de, a los 30 años de cumplir, a 20 años de cumplir 30, 30 años, pero a 20 días ya, de cumplir 30 años de esta performance en el 30. Museo de Bellas Artes, que te lo voy a preguntar a ti también, Patricia, pero haz tú la pregunta, a ver. Eso fue el 92. Mm, O sea, la democracia estaba de regreso y nosotros creíamos que los espacios institucionales que se nos habían negado durante todo el tiempo de la dictadura iban a poder ser nuestra nueva casa y ocupados por nosotros, pero claro, eso no era tan simple. La verdad es que fue una democracia muy frágil, esa democracia de la transición, y de alguna manera muchos de los artistas fuimos quedando fuera del sistema, o los que quedamos dentro del sistema fuimos cooptados, como digo yo, por las leyes brutales del mercado. Eh, y hemos llegado hasta aquí. Entonces sí, uno pues. se podría preguntar, ¿quién es esa mujer? Mm, ¿Quién es esa mujer que se baja de la bandera? ¿O qué representa esa mujer que se baja con la bandera de la cruz? mm, ¿La mujer se rajó ya de esa cruz? mm. Dejó que esa bandera tomara los aires y mostrara el cuerpo desnudo, ¿cierto? Es Claro, otra pregunta. claro, ¿de quién es la bandera? Mm, ¿de quién es la Símbolo. bandera? Hoy o mañana, también vamos a hablar de eso. Han pasado 30 años, Patricia, y
has tenido un tremendo éxito con esta teleserie Demente y también tiene que ver con las libertades y con todo lo que hemos avanzado. ¿Qué significó personificar a Flavia Betancourt, rompiendo algunos cánones, ¿cierto?, de que hablamos de las mujeres que se han bajado de la cruz, hablando de homosexualidad, hablando de un quiebre, ¿cierto?, de una familia institucionalmente bien constituida y hablando de lesbianismo. ¿Qué significó este papel para Patricia Rivadeneira? Oye, qué bien. Todo lo que dijiste, qué bien resumido. No me canso de agradecerle a Pablo Illanes, a Cuto López, a la Josefina Fernández, a la Quena, a Coreta, a Pato González por haberme puesto ahí en ese papel. Yo lo quería mucho, quería ese rol, me parecía muy interesante para mí, un medio desafío. Eh, y bueno, lo interpreté con el mayor respeto eh, por una mujer que tiene esta fragilidad. ¿Qué significó? Significó, bueno, eh, ¿sabes? Hay algo muy interesante, espérenme que me ¿Mm? voy a mover de aquí. ¿Mm? Hay algo muy interesante, me voy a mover porque estoy como en un lugar que no es mi casa, Sí, perdonen, ¿ah? sí, sí, lo sabemos, tranquila, tranquila, Me tranquila. pillaron en medio de como en un edificio. De eso Como se que trata, pues, de la naturalidad, además, ¿cierto? no, además que lo divertido es que en realidad con este sistema uno puede estar como que tenía el don de la ubicuidad. Mira, claro, porque estoy contigo, pero estoy en no sé dónde, estoy por Sí. allá, estoy por acá. Eso pasó, bueno, la radio siempre ha tenido esa magia. Mm, Te decía que lo que para mí, o sea, primero un desafío enorme porque es un papel que tiene mucha complejidad. mm, ¿En qué sentido? En que si bien es una mujer que es víctima de violencia, de alguna forma también ella se siente culpable porque sabe muy dentro de ella que no ama a ese marido, que ella quisiera estar con una mujer. Yo creo que ella mm, sí, siempre se quedó soñando con esa, ella tuvo una historia, ¿no? De mm, jovencita. Y cuando conoce a, a Javiera y se enamora de Javiera, su culpa es mayor, es mayor, es mm, tan mayor que de alguna forma siente que merece ser golpeada. Y yo creo que hay muchas mujeres a las que se nos ha eh, hecho creer que nos merecemos el maltrato, que nos merecemos la violencia, mm, que no nos merecemos eh, los espacios de poder, que tenemos que trabajar el doble para ganar la mitad. mm, Todas esas son creencias que nos han que están muy arraigadas en nuestra sociedad. Eh, Incluso en las sociedades que aparentemente tienen democracias como más sólidas que la nuestra, o países del primer mundo, ¿cómo se llama? Eh, est- 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 estos dogmas están tan incrustados dentro de nosotros que hay que hacer un enorme esfuerzo por ir emparejando la cancha. Y ahí es donde yo sí estoy de acuerdo con que hayan, eh, por ejemplo, ciertos, si no obligaciones, eh, haya paridad, por ejemplo, en los nombramientos que se han mm. hecho, en los nombramientos que se hacen en general en todas las instituciones del Estado. Que es Creo que cierto, y hay, eso, creo que eso nos va a beneficiar, nos va a poner a las mujeres a darnos una gran eh, reivindicación, si quieres, y también poder trabajar sin sentirse en minoría. Es muy loco lo que pasa en los lugares donde, por ejemplo, cuando yo trabajé en instituciones, no como actriz, también mm, como actriz,
Es súper. Oye, Patricia Rivadeneira, con su característica humildad, dice en las instituciones, pero por Dios, fuiste agregada cultural en Roma, ¿cierto? Fuiste parte también del mundo diplomático y desde ahí, ¿cuánta experiencia más allá del Sí, teatro, ¿cierto? además de, claro, además de ser agregada cultural, después dirigí un organismo Además, intergubernativo, que digamos ahí ya con toda América Latina y con todos los países de América Latina y con diplomáticos de toda América Latina y con sí, diplomáticos de pues. Italia, y te aseguro que la discriminación que se hace respecto a las mujeres en ese ambiente también brutal, Mm. es brutal. Y como escuché el otro día a Madonna que le entregaron el, no sé, cosa, la mujer del año, Sí, esos premios que entregan, donde contaba un poco lo que hacía una especie de recorrido por su propia historia y lo que mm. había significado ciertos hitos en donde se la trató se la Incluso de abuso maltrató, sexual, sí. claro, en donde se la Pero ¿sabes mal, lo que ocurre, Patricia? ¿Cuál es mi lectura? Es que cuando los jóvenes de hoy ven el rupturismo quizás en Lady Gaga, uno se pregunta que las verdaderas rupturistas a ese nivel quizás fue Madonna en gobiernos conservadores. Patricia Rivadeneira, en esos así, años, a po, los 88 años, a los 88, en el año 88, teniendo su hijo, ¿cierto? Además, preparándose ahí en la performance, ¿cierto? Como personas no, como Diamela y El fue, Pit, y oye, después, y el fue madre 93, te soltera lanzas con además. esto. Claro, entonces yo creo que ustedes fueron las rupturistas. Hoy es más fácil ser rupturista. No es que sean menos rupturistas, pero hoy es más fácil. Ustedes fueron las de verdad, las que se atrevieron, un poco más Claro, valientes. y con nosotros y bueno, y las mujeres que consiguieron el voto para las mujeres, ha sido una larga lucha. Una larga Lo lucha. que pasa es que hay veces que se estanca, que Ujú. se queda como que se queda el disco pegado, porque los poderes fácticos y el tema de la discriminación y la discriminación con las mujeres es casi atávico. Si tú piensas que el primer gran discriminador la primera gran discriminadora es la Iglesia Católica. Entonces, es como tan... eh, entonces, claro, es muy difícil romper con esos criterios, por eso que digo, son casi dogmas. Claro, los que tienen que ver Eh, con precisamente, cierto, la cultura occidental. Patricia, desde ahí te quiero llevar a la novela Demente, pero también a comprometernos que el 27 de febrero estés aquí, pues en UCB Radio, para conmemorar aquel día. ¿Qué se viene para Patricia Rivadeneira? ¿Has estado leyendo algunos poemas? ¿Has sido invitada también a participar en algunas cosas que tienen que ver, cierto, con el próximo gobierno, pero también estás a este poema que le leíste a nuevo. ¿Qué esperas de este nuevo Chile a partir del 11 de marzo? Además, estuviste en la ENADE, que también ahí genera ciertos movimientos, ¿cierto? sí, que es muy interesante que nadie me haya invitado a mí a leerle a leer este poema a este público que no es un público tan eh, letrado o amante de la poesía, ¿no? Lamentablemente aquí las clases dirigentes en general le temen a la cultura y las artes, ven en la cultura y las artes un, Sí, pues. un algo que va a hacer que las personas se despierten. Y pues efectivamente la cultura hace que las personas se despierten. Sí, pues, Patricia. eh, Entonces yo lo leo así, ¿Mm? leo como esta invitación, también una invitación para los propios miembros de la ENADE a despertarse, ¿Mm? a conectar con otras cosas que no son solamente la avidez o el valor de ganar, el valor de la competencia, sino que también hay otros valores que se instalaron en el corazón de los chilenos y que para los chilenos son fundamentales y a los que no estamos dispuestos a renunciar. En algún momento como que se nos hace una especie de lavado de cerebro en donde se nos empieza a martillar con que ser es tener. Eres alguien mientras ganes
y inclusive nos obligan a competir hasta con nosotros mismos, como era una especie de, La autocompetencia, sí, pues. sí, una Porque competencia finalmente eso también de era como competitividad con el resto. y autofagocitación, Oye, como autocomerse. ¿Ah? Y entonces yo creo que yo espero y yo creo y confío en que este gobierno es todo lo contrario. Eh, Patricia, eh, y tienes confianza. sí, nos están invitando a ser más, a mirar más, a mirarnos más a los unos a los otros como una comunidad humana, como la comunidad que somos. Perfecto. Patricia, se nos ha Dale, pasado el tiempo volando y volando. tenemos que conversar con lo que estás haciendo con el teatro, ¿cierto? Con Coca Guasini en este ensayo, Ay, tu sí. participación como productora asociada en la serie de Los Prisioneros, tantas otras cosas. ¿Te parece que te invitamos otro día? Me encantaría. Oye, Me sí, es encantó que la entrevista. no creo que te haya encantado tanto porque yo sé que como no estoy en mi lugar, Oye, pero delante, no, pero estoy dispersa. no, yo también estoy No alcanzamos disperso a hablar, no alcanzamos a hablar mucho. no, pero ¿sabes qué? Lo que hablamos es suficiente. Yo sé que nuestro público, fíjate que tocamos Perfecto, temas claves y eso es muy importante. Pasamos te 30 años de agradezco. historia con una verdadera rupturista. Eso ya lo explicamos. Fíjate que aquí hay 7 estudiantes en práctica en Luz Verde que conocen tu trayectoria con 20 años y eso también es maravilloso. Cuando uno en la pauta dice, vamos a entrevistar a Patricia Rivadeneira, ah, no, pero si estuvo en Roma, ah, no, pero si hizo esto, si lo otro. Y yo digo, yo eso lo viví, ellos no, pero el Ay, que lo sientan vivo y parte de su historia quiere decir que Patricia Rivadeneira es una de nuestras grandes. Te mando un beso gracias. Oye, gigante un y quiero millón por la pedirte un favor invitación. personal para UCB Dale. Radio. Fíjate que nuestro querido encargado de sacarnos al aire, cierto técnico en sonido, además ahí Jordan A ver, Aguilar está de cumpleaños hoy día y ve todas tus novelas, me dice, y dice si lo puedes saludar para el día de tu cumpleaños. Vamos a poner el cumpleaños feliz vamos. de fondo y un Entonces, saludo ahí para Jordan Jordan, Aguilar. Jordan, ¿cuántos años Ah, cumple Jordan? ¿cuántos años cumple Jordan? Que nos diga por interno porque yo estoy con el retorno. Jordan cumple, aquí nos va a escribir. ¿Cuántos años cumples, Bueno, lo Jordan? que sea que ¿Ya? sean muchos más. Sí, pues ahí está el cumpleaños feliz. Qué lindo, mira. Feliz cumpleaños, Jordan. Eso, de Un Patricia acuariano. Rivadeneira. Ya, ¿Qué? un abrazo para todos Una, los acuarios. sí, pues un abrazo también para ti, felices de tenerte aquí en el 103.5 FM, ¿cierto? Sigue con el éxito más allá de Demente y todo lo que viene con Coca Guasini, con la serie de Los Prisioneros y tantas otras cosas. Te mando un Un besote, abrazo. gracias por estar con Chao, nosotros. Nos vemos chao. el 27, Chao, 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 que estés chao, bien. chao. Bien, pues Jordan Aguilar ahí